Nosotros somos el grupo. Para empezar, buenos días. Nosotros somos el tema de cáncer de cuello uterino, somos el grupo 9. Oh, perdón, permítame acá. Ahí está. Ok, bueno, siguiente, por favor. Ok, para empezar, tenemos que saber que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que afecta a más de 500.000 mujeres, causando la muerte de más de 250.000. Esto quiere decir que la mitad de ellas fallece de esta enfermedad. Se conoce que la principal causa de este cáncer es el virus del papiloma humano, específicamente el número 16 y el número 18. Este virus se contrae mediante relaciones sexuales sin protección. Es por ello que se hace énfasis en el primer y segundo nivel de prevención, ya que es una enfermedad que se le conoce como silenciosa hasta sus últimas etapas. Ahora es un reto para el sistema de salud debido a que aún existiendo medidas de prevención como consejo de planificación familiar, materias que imparten en centros escolares, vacunación, métodos de detección temprana del virus del papiloma humano, sigue siendo un tabú para Latinoamérica. Siguiente, por favor. Ahora, esta es una enfermedad que se forma por células malignas, o sea, cancerígenas, perdón, en los tejidos del cuello uterino y se origina en la parte del cuello uterino que lo reviste y también en la parte inferior del cuello, o sea, la matriz. Este cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer de manera descontrolada y este también afecta a los tejidos más profundos de la zona y logra extenderse produciendo metástasis, ya sea en los pulmones, en el hígado, la vejiga, la vagina y hasta el recto. Siguiente, por favor. Este, al ser una enfermedad muy silenciosa, como ya había mencionado antes, que se presenta ya hasta sus últimos, cuando ya está casi en metástasis, eh, tiende a tener unos síntomas muy severos, ya sea manchas de sangre o sangrado leve después de la menstruación, sangrado después del coito, mayor secreción vaginal. También podemos tener lo que es el sangrado después de la menopausia, lo cual sigue siendo un poco muy raro, y dolor de espalda y o pélvico que persiste y es sin ninguna razón aparente. Gracias. Eh, Continuando, les voy a hablar un poco sobre el diagnóstico de esta enfermedad, que hay varios tipos de procedimientos para llegar a un diagnóstico, pero los más comunes son la citología cérvico vaginal, la prueba de la detención del BPH, la colposcopía y la biopsia. Siguiente. Eh, ay, espérame, que no veo bien. Bueno, tenemos como siguiente los tipos de cáncer de cuello uterino, y el primero es el carcinoma permítame epidermoide, perdón, que este va de un 80 a un 90%, y se va desarrollando en el revestimiento del cuello uterino. También tenemos los adenocarcinomas, que van de un 10 a un 20%, y este se va a desarrollar más que todo en las células de las glándulas productoras del moco cervical. Y algunos de estos tipos de adenocarcinoma son agresivos y siempre van acompañados de un mal pronóstico. El siguiente, por fin. Eh, para el tratamiento de este tipo de cáncer existen varios tratamientos, ¿verdad? Va dependiendo también de los factores de los factores como el estado del cáncer. Y bueno, tenemos que uno de los tratamientos es la cirugía, que es donde se extirpa el tumor, y también van partes del tejido circunstante sano.
También tenemos la radioterapia, en donde se usan los rayos X, y también se utilizan otras partículas que tienen una potencia alta para poder destruir las células cancerosas. También tenemos la quimioterapia, que pues ¿no? es un tratamiento que, con médicos en el que se utilizan sustancias químicas para poder destruir las células malignas, ¿verdad? Y también hay tratamientos con medicamentos o sea, que estos se enfocan básicamente en debilidades específicas que están presentes dentro de las células cancerosas. Y también tenemos la farmacoterapia, que también nos ayuda, bueno, que ayuda, perdón, en el sistema inmunitario para combatir el cáncer. Siguiente. Luego tenemos los determinantes de salud para el cáncer de cuello uterino. Bueno, como ya sabíamos, ¿verdad? Que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos del cuello uterino, ¿verdad? Y bueno, va más que todo papiloma humano. Tenemos eso, ¿verdad? Que es la infección por el virus del papiloma humano, y pues, es el riesgo como más importante para poder padecer el cáncer de cuello uterino. También otras de los factores de la biología humana es tener un sistema inmunitario débil y comprometido. Luego, en el estilo de vida, las mujeres que fuman, que usan mucho tiempo anticonceptivos, o que ya han tenido demasiados hijos, son como las más propensas a poder padecer este cáncer. También están los factores socioeconómicos y una alimentación de pocas frutas y de poca verdura. También tenemos el medio ambiente, la exposición a a determinadas sustancias y químicos, ya sean metales o pesticidas, pueden aumentar el riesgo de padecer ese cáncer. Y también el sistema sanitario, las mujeres que reciben medicamentos para tratar una enfermedad autoinmune también son más propensas a poder padecer este tipo de cáncer. Siguiente, siguiente, please. La siguiente. Ah, ok. Bueno, vean lo que está explicando más o menos, pero ya le toca a mi compañero. Gracias. Me toca a mí, pero si puedes retroceder para volver a lo de los factores. Ahí. Yo les voy a explicar siempre lo de los factores de riesgo, pero como con más profundidad. En el caso de la biología humana, como mencionaba mi compañera, la mayor causa es por el virus de papiloma humano. Y ahí mencionaba que una de las causas por las que las personas adquieren este virus es por tener múltiples parejas sexuales o no cuidarse. También mencionaba de que el papiloma humano no solo se puede pasar por lo que es de forma, se podía pasar de forma anal, ya sea también oral, de distintas formas. Y mencionaba de que del papiloma humano, el tipo 16 y 18 era el que más era propenso a crear lo que era el cáncer de cuello uterino. En la biología humana también mencionaba lo del sistema inmune comprometido, y esto es las personas que tienen VIH, en el que su sistema inmune es más bajo. Entonces, las personas que tienden a tener cáncer de cuello uterino, el cáncer es más avanzado. Y ahí teníamos medio ambiente, la exposición a determinadas sustancias químicas o pesticidas aumenta el riesgo de padecer cáncer. En el sistema sanitario hablaba sobre las mujeres que reciben medicamentos para tratar una enfermedad autoinmune o tener muchos embarazos. También lo del tabaquismo. También decía de que hay subproductos que tiene el tabaco,
que afectan lo que es la mucosa cervical de las mujeres, entonces son más propensas a padecer de cáncer de cuello uterino. Siempre. En el estilo de vida está lo del tabaquismo, lo que les decía de que se han detectado subproductos que afectan la mucosa cervical en las fumadoras. También en factores socioeconómicos, ya que en el caso de las mujeres indígenas o hispánicas no tienen como muy accesibilidad a lo que son los exámenes para cuidarse. En los anticonceptivos orales decía de que hay bastante evidencia del uso de anticonceptivos orales, especialmente las píldoras de natal. Por periodos prolongados aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino. Decía de que entre más años usan anticonceptivos orales, más propensos son a tener cáncer de cuello uterino. También decía que si se suspendían el tratamiento, pues el riesgo es menos, pero si lo vuelve a adquirir, pues el riesgo aumenta más. Siguiente. Como conclusión, como sabemos, la enfermedad, este cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se puede tratar, que no es muy invasivo, pero ya que la mayoría de mujeres, por ejemplo, en nuestra sociedad no se hacen los exámenes como el del Papa Nicolau, no llevan como una salud sexual, no se cuidan, no tienen como un buen como cuidado con su ginecólogo, son más propensas a adquirir lo que es el virus del papiloma humano y por ende son más propensas al tipo de cáncer de cuello uterino, también a otros tipos de cáncer, siempre ya sea cervicales. Y también dice de que es fácil de diagnosticar y es prevenible para todos, como lo del seguimiento de las pruebas, pero lastimosamente sigue siendo un problema de la salud pública en mujeres de país subdesarrollado, ya que no cuentan con los anticonceptivos, no tienen los cuidados, no tienen cerca unas clínicas para realizarse ese tipo de exámenes. Siguiente. Muy bien, como las recomendaciones, podemos decir de que las tendremos que poner más de lado como preventivo, ¿verdad? Que son retrasar el inicio de la actividad sexual hasta el fin de la adolescencia o después. También podemos decir que limitar el número de parejas sexuales es algo muy importante. Practicar relaciones sexuales con protección mediante preservativos y barreras bucales. También las relaciones sexuales con personas que han tenido muchas parejas sexuales, ¿verdad? Evitarlas. Evitar las relaciones sexuales con personas que obviamente presentan verrugas visibles, ¿verdad? U otros síntomas. Y también dejar de fumar. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Solo que en una medida preventiva también está la vacunación, ¿verdad? ¿A qué edades se coloca? ¿Leyeron eso? En el esquema nacional de vacunación dice que a los 9 años y 6 meses después la segunda dosis. Muy bien, María Angélica. Así es, ¿verdad? A los 9 y la segunda dosis a los 6 meses, ¿verdad? Además de todos los factores de riesgo que ustedes mencionaron, tratarlos de eliminar, ¿verdad? Como múltiples parejas sexuales, utilizar métodos de barrera, evitar tener esa promiscuidad, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante. No sé si hay alguna pregunta del grupo 4. Preguntas. Este tema es muy amplio. Acerca, además de lo que mencionó el primer estudiante que pasó, es un tema tabú, ¿verdad? Que ¿por qué no van al ginecólogo o por Yo qué tengo una duda. no utilizan métodos de barrera, ¿verdad? Sí, Madeline. Para el grupo, Ujú. todos los cánceres de cuello uterino son iguales.
No, no son iguales. Existen dos tipos que mencionábamos, el epidermoide y no me acuerdo el otro nombre, era más como más complicado. Adenocarcinoma. Ajá. Ujú. Entonces ahí depende, ¿verdad? De qué avanzado esté el estadio también del cáncer para poder hacer el tratamiento. ¿La pregunta? Yo, doctora. Ujú. Alejandra. ¿Cuál es la causa o factor que provoca el cáncer de cuello uterino? Básicamente la causa más sería lo del virus del papiloma humano que quieren las mujeres, ya que este facilita y aumenta el riesgo a que se desarrolle este tipo de cáncer. Gracias. ¿Más preguntas? ¿O finalizamos? La citología se tiene que realizar o la prueba de Papá Nicolau después de inicio de relaciones sexuales cada año, ¿verdad? Si salen 2 negativas, pueden dejarlas ustedes cada 2 años. Si sale sugestiva a células atípicas, ya lo dejan cada 6 meses con una colposcopía, que ustedes lo mencionaron ahí, que es una biopsia. Y ahí si sale sugestivo a cáncer, etcétera, ya se hace. Depende del estadio que esté, si es una histerectomía parcial o histerectomía total. Se quita el útero. Entonces, por eso es la importancia de tener esos chequeos periódicos, ¿verdad? Una citología, visitar al ginecólogo, no utilizar Doctor, tantos métodos anticonceptivos como mencionaban. Dime, Brenda. como acaba de decir de la colonoscopía, esa se realiza porque si al caso en la citología salieron células anormales, Así es. o es por, digamos, ya chequeos así que hay que hacerlo. No, la citología es chequeo cada año. Y, ajá, y de ahí entonces si la citología sale mal con células anormales, Células atípicas entonces, o entonces se le lesión de hace bajo grado sale. Lesión de bajo grado, o, entonces ya se le deja una colposcopía, que es una biopsia, se extirpa un pedacito para poder estudiarlo en patología. Ujú, ok. ujú. Vale, gracias. Sí. Y la vacunación, ¿verdad? A partir de los 9 años. Y todos los factores de riesgo que muy bien los mencionaron. Bueno, pues considero que está bien completo, muy bien explicado acerca de los factores de riesgo. Vamos a continuar con el grupo 10, que es hepatitis. Pablo Ramírez. Presente. Ok. Luis Ramírez. Vaya, y del grupo anterior, Napoleón Osegueda no apareció. No, doctor, solo nuestra compañera Vita había pedido permiso. Ajá, sí, ella sí, no la mencioné igual, ¿verdad? Porque ella, entonces no le va a aparecer nota. Vale, ya podemos continuar. Luis Ramírez, Luis Diego Ramírez. Tampoco, él no ha pedido permiso. Jennifer Reyes. Presente. Andrea Reyes. Presente. Jennifer Rivas. Jennifer Stephanie Rivas García. Tampoco. Bueno. Adriana Rivas. Presente. Evelyn Rodríguez. Presente, doctor. Bueno, entonces 2 integrantes, no está Diego, Luis Diego Ramírez, ni Jennifer Rivas. Va, entonces va a pasar Andrea Reyes Ayala. Va. Jennifer Andrea Reyes Ayala, que como tenemos 2 Andrea, por eso. Ok, doctor, solamente que se escucha ruido, me va a disculpar que estoy en el trabajo y estoy Pues vamos a cambiar para que
Entonces, Es que trabajo en un kinder, entonces, o sea, por mí no hay problema de exponer, solamente que si por si escucha ruido, desearía yo. bueno, entonces no hay problema. Ajá, porque sí trabajo con niños, entonces, si no hay problema por eso, no hay problema. Igual tienes que pasar porque no tenemos, son dos los que no. Adriana Rivas también y Evelyn Rodríguez y Pablo Ismael Ramírez. Doctor, ¿me puede dar acceso para compartir la presentación, por favor? Ya está con acceso. Ujú. Ah, ok, perdón. Se ve la pantalla. Ahorita todavía está cargando. Sí, ya. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿Jennifer Reyes o las dos? Yo también, Andrea Reyes. ¿Cómo pasaríamos al final, doctor? ¿Tiene apagado el micro, doctor? Ahorita, eso era lo que no me escuchaba. Sí, es que como por lo que mencionaba ella, por el ruido no se va a escuchar muy bien. Entonces, pasa tú, Andrea Gabriela Reyes Torres, ¿verdad? Y para la próxima Entonces, que pase ella. Ujú. entonces vamos a empezar. Buenos días, doctor y compañeros. Somos el grupo número 10 y este día vamos a hablarles un poco sobre la hepatitis B. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, es importante que sepamos que la hepatitis B es una enfermedad viral que tiene un impacto muy directo en los sistemas de salud, ¿verdad? Y es por eso que debe abordarse desde una perspectiva integral y se deben identificar los determinantes de la salud que están involucrados en este, ¿verdad? Las relaciones sexuales sin métodos de barrera, el uso de drogas intravenosas, la sangre, el semen, las secreciones vaginales, entre otros, ¿verdad? Son factores de riesgo que pueden llevar a contraer esta enfermedad. Esta se produce debido a una infección del virus de la hepatitis B y es capaz de provocar síntomas como lo pueden ser náuseas, vómitos o dolor abdominal. E incluso se pueden llegar a cronificar y desarrollar ya sea cirrosis hepática o un carcinoma hepatocelular. Además, cabe mencionar que también puede llegar a afectar en el ámbito psicosocial, ¿verdad? En el sentido de que al padecerla, en muchos casos, hace que el paciente tenga sentimientos de culpa y se sienta discriminado. Es por todo esto que es muy importante que los sistemas de organización de la atención de salud estén preparados con un sistema de vacunación efectivo, ya que la vacuna para la hepatitis B ofrece un alto nivel de protección, ¿verdad? Y con esto estamos evitando el desarrollo de complicaciones como las que mencioné anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. La hepatitis B, como mencionaba, es una enfermedad vírica que afecta directamente al hígado, con necrosis hepatocelular e inflamación, ¿verdad? Y puede evolucionar a cirrosis hepática, insuficiencia hepática e incluso la muerte. El virus de la hepatitis B es el causante hasta de un 80% de los casos mundiales de cáncer hepático, ¿verdad? Y se considera que entre los carcinógenos más conocidos ocupa el segundo lugar después del tabaco. En el caso de nuestro país, la enfermedad es endémica y presenta un promedio de 71 casos por año con una incidencia de 1 por 1000 habitantes, siendo los más afectados el grupo de 5 a 19 años.
La hepatitis B es causada por el virus de la hepatitis B, que es un virus ADN que pertenece a la familia Hepatnaviridae y está compuesto por una partícula de doble cápsula, una envoltura externa que está constituida por el antígeno de superficie y una nucleocápside interna que encapsula el ADN, el antígeno nuclear y el antígeno soluble. Siguiente diapositiva, por favor. Su principal huésped son los seres humanos. Su periodo de incubación es de 45 a 180 días, con un promedio de 60 a 90 días. Y en cuanto a su periodo de transmisibilidad, todas las personas con positividad al antígeno de superficie del virus de la hepatitis son potencialmente infectantes, ¿verdad? Incluso en algunos estudios se ha demostrado que la sangre de algunos voluntarios inoculados experimentalmente es infectante muchas semanas antes de que aparezcan los primeros síntomas y lo sigue siendo durante todo el curso clínico agudo de la enfermedad. Sí. En cuanto a la susceptibilidad, esta es general y normalmente la enfermedad es más leve y a menudo es anictérica en los niños. En el caso de los lactantes suele ser asintomática, pero también cabe mencionar que las personas con enfermedades linfoproliferativas o infección de VIH y las sometidas también a hemodiálisis tienen una mayor propensión a presentar una infección crónica. Siguiente diapositiva, por favor. Las sustancias corporales por las que se puede transmitir el virus de la hepatitis son la sangre y sus derivados, la saliva, el líquido cefalorraquídeo, el líquido peritoneal, pleural, pericárdico y sinovial. También el líquido amniótico, el semen y las secreciones vaginales y los tejidos y órganos no fijados. Vaya. ¿Me veo? No. Permítame. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el cuadro clínico, ¿verdad? El virus de la hepatitis B produce una infección que puede tomar diversas formas, como una infección asintomática, que esta infección dura más de 6 meses, el paciente se convierte en un portador crónico. Y esta infección asintomática va a ser mucho más frecuente en lo que es en niños y en niñas pequeños. Luego tenemos la enfermedad subaguda o con síntomas inespecíficos como lo que es la anorexia, la hiporexia, ¿verdad? Que se refiere a la pérdida parcial o total del apetito, las náuseas, el malestar general o síntomas extrahepáticos. Tenemos en la enfermedad asintomática aguda, aquí van a existir 3 fases de síntomas clínicos, como la fase prodrómica o preictérica, que esta fase va a durar entre 3 a 10 días y está siendo muy caracterizada por un comienzo insidioso con malestar general, ¿verdad? Con la anorexia, con náuseas, con vómitos, dolores abdominales, fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, etc. Y luego tenemos lo que es la fase ictérica, que su duración va a ser muy variable, pero generalmente es de 1 a 3 semanas. Y el paciente presenta ictericia, y hay presencia de cejas cólicas, hepatomegalia, y al examen físico, ¿verdad? Dolor a la palpación en lo que es hipocondrio derecho, donde se encuentra, ¿verdad? La zona hepática. Luego tenemos lo que es la fase de convalescencia, que esta puede durar varios meses. El paciente va a presentar lo que es un malestar general y fatiga. Sin embargo, aquí va a desaparecer lo que es la ictericia y los demás síntomas. Siguiente, por favor. Vaya.
Para el tratamiento de esta infección, hoy en día no puede erradicarse porque esto persiste en lo que es el ADN circular convalentemente cerrado, en lo que es el núcleo de los hepatocitos. Y bueno, en el caso de la hepatitis B aguda no hay ningún tratamiento específico, ¿verdad? Por tanto, la atención va a perseguir lo que es el bienestar y el equilibrio nutricional de nuestro paciente, ya sea incluida la rehidratación tras los vómitos y las deposiciones después de cada diarrea. Lo más importante acá es evitar lo que son medicamentos innecesarios. Aquí no se debe administrar antieméticos ni paracetamol. Sin embargo, existen consideraciones para el tratamiento de lo que es la hepatitis B aguda, y es que todo paciente con hepatopatía debe ser referido con medicina interna, que aquí, ¿verdad? Quien según criterio médico puede referirlo a quien, al nivel que quien corresponda. También debe darse un manejo asintomático y vigilancia, ya que en la hepatitis B aguda el 95 y el 99% de los adultos con una infección aguda se recupera completamente sin lo que es el tratamiento. También tenemos en pacientes pediátricos el manejo asintomático y la vigilancia. Se tiene que referir, ¿verdad?, a lo que es un hospital especializado de atención infantil para el seguimiento. Y en pacientes embarazadas también, ¿verdad?, referir al hospital especializado en atención materna, y aquí valorar el tratamiento antiviral de hepatitis B aguda severa. En cambio, en la infección crónica por el virus de la hepatitis B se puede tratar con medicamentos, por ejemplo, los antivíricos orales. El tratamiento con antivíricos orales puede retrasar la evolución de la cirrosis, y el principal factor predictor, ¿verdad?, de la replicación viral también puede reducir lo que es un CA de hígado y mejorar la supervivencia a largo plazo. La mayoría de las personas con hepatitis B crónica no van a presentar síntomas, pero algunas tienen malestar general como cansancio y pérdida de apetito. El hecho de sufrir una hepatitis B crónica aumenta, ¿verdad?, como ya lo mencioné, el riesgo de producir un CA de hígado, y el tratamiento con medicamentos antivíricos puede ayudar a eliminar el virus, prevenir una mayor inflamación y cicatrización en el órgano blanco, ¿verdad?, que como ya sabemos en este caso es el hígado, y permitir que se curen las áreas ya dañadas, ¿verdad? Entonces, según las guías del MinSal, el tratamiento sugerido para hepatitis B, tenemos el tenofovir con una dosis de 300 miligramos una vez al día. También pueden ser fármacos mezclados, como es tenofovir más entricitabina, tenofovir a 245 miligramos y entricitabina 200 miligramos una vez al día. Tenofovir en niños mayores de 12 años y con un peso mayor o igual a 35 kilogramos, con una dosis de 300 miligramos una vez al día. Muy bien. Continuando con factores de riesgo, según los determinantes de la salud en la biología humana, tenemos la transmisión perinatal, es decir, que nacieron de una madre infectada con hepatitis B los neonatos. También los grupos de mayor riesgo de infección para este virus son los politransfundidos, los homosexuales y las personas que reciben diálisis o pacientes con insuficiencia renal. En el medio ambiente tenemos que es un factor, pues lastimosamente, la pobreza, el hacinamiento, vivir con alguien que tiene infección crónica causada por el virus de la hepatitis B, la falta de declaración de pozos en las comunidades, la falta de saneamiento de agua, la inadecuada preparación de alimentos, personas de salud u hospitales por el hecho de que tienen contacto con instrumentos cortopunzantes y sangre en su trabajo, en el sistema sanitario, el estilo de vida, la promiscuidad en este caso, por ejemplo, los trabajadores del sexo, mantener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, ya que el virus se transmite si la sangre, la saliva, el semen o las secreciones vaginales de la persona ingresan al cuerpo de la otra persona, en este caso la persona sana. Y compartir agujas. El virus de la hepatitis B se transmite fácilmente a través de agujas o jeringas contaminadas con sangre infectada.
Compartir los elementos que se usan para consumir drogas ilícitas, intravenosas, también ponen en riesgo de contagiarse con el virus de la hepatitis B. En el sistema sanitario, la cobertura insuficiente, la falta de recursos para tratamiento y la falta de educación o información. Aquí está el mapa conceptual. En síntesis, como conocemos, la hepatitis B es una enfermedad vírica que afecta el hígado, pues provoca necrosis hepatocelular, inflamación, puede evolucionar a cirrosis o insuficiencia hepática e incluso puede ocasionar la muerte. Sus huéspedes principales son los seres humanos. Su periodo de incubación es de 45 a 180 días, con un promedio de 60 a 90 días en la aguda, a través de cuáles sustancias corporales se puede transmitir, como mencionamos anteriormente, líquido cefalorraquídeo, peritoneal, pleura, pericardio, sinovial o amniótico, la sangre, la saliva, el semen y las secreciones vaginales. En el cuadro clínico está la infección asintomática y la infección subaguda con síntomas inespecíficos. En la enfermedad sintomática aguda está la fase prodrómica y preictérica, la fase ictérica y la fase convaleciente. En el tratamiento, en este caso el crónico, tenemos el tenofovir más emtricitabina. Los factores de riesgo tenemos la biología humana, como mencioné anteriormente, la transmisión perinatal, en el medio ambiente, hacinamiento, falta de saneamiento de agua, el estilo de vida, la promiscuidad sexual, mantener relaciones sexuales sin protección, compartir agujas en el caso de los que son adictos, sistema de saneamiento o sanitario, la cobertura insuficiente, la falta de recursos para el tratamiento y la falta de educación e información. Bueno, vamos a terminar con las conclusiones y las recomendaciones. Como conclusión tenemos que, como habíamos mencionado anteriormente, disculpe, se me ve, ¿verdad, la cámara? Sí. Sí, continúa. Bueno, tenemos que esta es una infección vírica, como habíamos mencionado anteriormente, y que afecta directamente al hígado y puede dar tanto un cuadro agudo como un cuadro de enfermedad crónica. Por ello es importante que el portador crónico tenga estrictas normas de higiene para no contagiar a sus contactos más íntimos, así directamente, con su sangre o otros fluidos corporales, los cuales pueden infectar a las personas que, como habíamos dicho anteriormente, que son contacto íntimo con ellos. Y pues, como recomendaciones, que ahí no sale, perdón, pero como recomendaciones principalmente tenemos que la estrategia primaria para tratar la enfermedad, o sea, la infección por este virus de hepatitis B debe de ser la vacunación universal y de rutina en los lactantes, ¿verdad? Y ya que este se produce en una población con una elevada inmunidad, o sea, podríamos decir que las personas con una inmunidad débil son las mayormente afectadas. Y también tenemos que ponernos al día con los niños y adolescentes que no hayan sido vacunados, específicamente entre los años de 11 a 12 años, como máxima prioridad. También tenemos que esterilizar adecuadamente todas las jeringas que vayamos a utilizar, ya sea con fines médicos, o si la persona es adicta, debería de tratar de utilizar jeringas esterilizadas o nuevas, por así decirse. También tenemos que en los bancos de sangre debe buscarse el antígeno de superficie de la hepatitis B en toda la sangre donadas por medio de pruebas sensibles, y rechazar a los donantes o a las personas que tengan antecedentes de hepatitis vírica o que hayan utilizado drogas anteriormente. Además, se recomienda evitar utilizar navajas de afeitar y cepillo de dientes que no sean del uso personal de la persona. Y como principalmente las personas que tienen relaciones sexuales deberían evitar tener relaciones sexuales, valga la redundancia, sin algún método de barrera que los proteja. Muchas gracias. Muy bien, ¿verdad? Vamos a preguntas. Grupo 3. Preguntas sobre hepatitis.
Yo tengo una, doctor. Bueno, Diana, dime. Las mujeres con hepatitis B pueden amamantar a sus bebés. Sí, sí pueden. Es más, se les debe recomendar amamantar a sus bebés, ya que es una valiosa fuente de nutrición para ellos. Y sus beneficios superan el riesgo de una infección, ya que es mínimo, ¿verdad? Pero antes se les debe recomendar que sus bebés reciban la vacuna. Como sabemos, la sangre es la vía de transmisión más rápida para que el virus pase de la mamá al niño. Seguida del líquido amniótico y las secreciones vaginales, ¿verdad? Y es por eso que las mamás solo deben evitar la lactancia materna en el caso de que tengan algunas lesiones o sangrado en los pezones o las mamas. Muy bien. Si están pezones agrietados, ¿verdad? Entonces ahí sí. ¿Otra pregunta? Para pasar al siguiente grupo. Yo tengo una pregunta, doctor. Jonathan. ¿Quiénes corren un mayor riesgo de sufrir la enfermedad de forma crónica? La probabilidad de que la infección por el virus de la hepatitis se cronifique va a depender de lo que es la edad a la que se produzca. Los niños infectados antes de cumplir 6 años o incluso los que nacen infectados son los que corren muchísimo más riesgo de sufrir una infección crónica. Bueno, vamos a... Muy bien, lo felicito, ¿verdad? Por la explicación, los factores de riesgo sobre cada determinante, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el grupo 11. Alison Romero. Presente, doctor. Ana Rosales. Ana Cecilia Rosales. Doctor. Ella Dígame. dijo que se le había ido la energía. No tenía energía. ¿Y del teléfono no se podía conectar? Ay, no sé. Bueno, entonces la luz puede ser, no puede ser una justificación tan... Tenemos hoy dispositivos, podemos ingresar solo a escuchar la clase, ¿verdad? Vale, entonces no está, ¿verdad? Fátima Salguero. Presente, doctor. Claudia Sánchez. Presente, doctor. Alejandra Cervellón. Presente. Victoria Sierra. Presente. Brian Sigüenza. Presente. Miguel Sol. Presente. Bueno. Alison Romero. Claudia Sánchez. Vamos a escuchar también a Victoria Sierra. Y a Miguel Ángel Sol. Buenos días a todos. A nosotros nos tocó exponer la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica que puede darse de forma esporádica o en brotes epidémicos. En general, los brotes se producen por exposiciones
a aguas contaminadas con orina de animales infectados. Esto es causado por una bacteria llamada Leptospira interrogans. Los seres humanos generalmente adquieren la bacteria Leptospira por contacto directo con la orina de los animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. En El Salvador, durante el 2014 y 2015 se identificaron en humanos los cerobares Batislava, Pirogenes, autumnalis y canícola. Siguiente. Como ya les decía, que la leptospirosis es una enfermedad contagiosa, provoca una bacteria del género Leptospira, afecta a los animales domésticos y silvestres, siendo estas las fuentes de infección para el hombre. Tenemos un cuadro clínico que la afección clínica dura desde unos cuantos días hasta 3 semanas o más en términos generales. Las muestras son 2 fases, la fase aguda o septicémica, la fase inmune. La infección puede tener 2 formas, la forma anictérica o la forma ictérica o enfermedad de Weir. Yo les voy a hablar un poco acerca del tratamiento. Según las condiciones clínicas del paciente, su manejo puede ser ambulatorio u hospitalario. El manejo ambulatorio se da en niños, se da entre amoxicilina de 50 a 90 miligramos por día, vía oral, dividido entre 3 dosis cada 8 horas, perdón. La dosis máxima que se puede implementar durante un día es de 1500. En los adultos, la doxiciclina son de 100 miligramos vía oral cada 12 horas. La amoxicilina de 500 miligramos vía oral cada 8 horas. En las embarazadas, la amoxicilina de 500 igual de vía oral cada 8 horas. Y la claritromicina, retrocede. Gracias. Y la claritromicina de 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Recordemos que también para las mujeres embarazadas de tener un poco de cuidado, ya que son más susceptibles y tienen que estar bien asesoradas del medicamento que se va a dar. Siguiente. En el manejo hospitalario, en los niños la penicilina G-trisalina de 2500 y de 4000 por día, intravenosa, cada 4 a 6 horas por 7 días máximo, de 24 gramos al día. En adultos y embarazadas, la penicilina G-trisalina es 1.5 millones intravenosa cada 6 horas por 7 días. En caso de alergias, se suspende y se da la clindamicina de 60 a 90 miligramos por vía intravenosa cada 8. Siguiente. Otras consideraciones del tratamiento también sería que el tratamiento siempre se administra con el diagnóstico presuntivo, sin esperar la confirmación por laboratorio y de acuerdo al estado del paciente con antibióticos de primera elección. En caso de presentarse insuficiencia renal o hepática, manifestaciones neurológicas, cardíacas o respiratorias, se debe indicar un tratamiento específico según la valoración del especialista. En niños, ancianas y embarazadas se debe hacer un seguimiento continuo para verificar la evolución de la enfermedad y tomar las medidas adecuadas para el tratamiento. Desde que se clasifica el caso como sospechoso de leptospirosis humana, se debe dar un cumplimiento de los lineamientos técnicos de bioseguridad. Acá tenemos lo que es el cuadro, lo de las leptospirosis. Se sabe que es una enfermedad infecciosa producida por la Leptospira interrogans, que es la leptospirosis patógena. Se conserva en los túbulos renales de animales silvestres y domésticos.
Las serovariedades difieren según el animal afectado, por ejemplo, las ratas, que es los cerdos, el ganado bovino, los perros y los mapaches, ahí se ven las serovariedades, así como en los perros, que es la canícola, el pomona también da como en cerdo y en bovinos. El modo de transmisión es por contacto de piel, especialmente si está escoriada o de las mucosas con tierra húmeda o vegetación contaminada con orina de animales infectados o la ingerir agua o alimentos contaminados. Los síntomas frecuentes son dolores musculares, de cabeza, estómago, dolores articulares, mialgia, que es dolor muscular. También tenemos vómitos, diarreas y náuseas. En lo que es los determinantes de salud, podemos ver que los factores de riesgo serían las conductas de vida, que en el estilo de vida es la conducta de vida. En medio ambiente tenemos que constituye un riesgo ocupacional de los trabajadores de arrozales y de campos, como el caña de azúcar, granjeros, pescadores, como los que tienen granjas también, también los que trabajan en alcantarillado. También tenemos lo que es la biología humana, que afecta más a los niños y las personas adultas mayores. Y tenemos el sistema sanitario, que debido a la contaminación dentro de la vivienda, pueden haber ratas y también ratones que se introducen a las casas por pequeños orificios, como por ejemplo grietas o agujeros. Para la conclusión, vamos a ver que en base a todo lo estudiado, la leptospirosis es una enfermedad que afecta a los animales domésticos, silvestres y a los seres humanos, siendo ratas los principales animales que causan la zoonosis, las cuales son difíciles de causar la erradicación. La atención primaria es una parte muy fundamental al tener un pensamiento epidemiológico y poder realizar un diagnóstico oportuno ante la sospecha de un paciente con los síntomas de esta enfermedad. La identificación de los grupos de riesgo para orientar las medidas de prevención relacionadas con la enfermedad. Para las recomendaciones tenemos mantener limpia la casa y sus alrededores, eliminar ratas, ratones, cucarachas u otros insectos, mantener los animales domésticos en áreas cerradas y vacunados, proteger los alimentos del contacto de ratas u otros animales, y en caso de presentar síntomas se tiene que acudir al centro de salud más cercano para recibir la atención médica apropiada. ¿Preguntas? Del grupo 2. Yo tengo una, doctor. Sí. ¿Cuál es la prueba de laboratorio para el diagnóstico de la leptospirosis? La leptospira se puede diagnosticar por cultivo, detección de antígenos o ácidos nucleicos o serología. Las pruebas de laboratorio, las muestras de sangre se deben tomar durante la fase aguda de la enfermedad del 7º día de la fecha de inicio de los síntomas. Y la segunda muestra de sangre se toma en la segunda y tercera semana después de haber tomado la primera. Y también está la muestra de orina, que debe tomarse 10 días después de la fecha de inicio de síntomas y se recomienda que sea la primera orina. Y la muestra de líquido cefalorraquídeo está indicada en pacientes que presentan sintomatología neurológica. Gracias. Muy bien. Mencionaron el síndrome de Well. ¿Qué incluye eso? ¿O lo leyeron? ¿Qué síntomas? Que decía que el síndrome de Well es la fase más grave de la leptospira y tiene como una TA que empieza con ictericia, nefropatía, aguda, hemorragia y puede dañar otros órganos, causando insuficiencia renal aguda o problemas pulmonares. Excelente, muy bien.
Y la última pregunta del grupo. Está bien explicado todo, ¿verdad? La última, pasamos al COVID. Ajá. Vamos a ver, el que le di la oportunidad de entrar fue Luis. Quiero ver si es Luis Diego. ¿O ya te fuiste, Luis Diego? Ya se fue Luis Diego. No, aquí estoy. ¿Preguntas tienes al grupo? ¿Una pregunta, algo que te ha quedado en duda acerca de leptospira? Ujú. No, No, entonces, no, de momento no. no, todo bien entonces. ¿Y el grupo 2, que no tiene preguntas? Yo tengo una, doctor. Vale. Es sobre cuáles son las secuelas de la leptospirosis a largo plazo. Ujú. Las secuelas serían fatiga crónica, tales como dolor de cabeza, parálisis, cambios de humor y depresión en algunos casos. Puede ocurrir un uveitis, iridocodiclitis como una presencia tardía de la leptospirosis. Bueno, muy bien, ¿verdad? Vamos a... Doctor, Dime. una pregunta. Ajá. ¿Cuál es la distribución geográfica de la leptospirosis? No sé si ya lo preguntaron. La distribución geográfica de la leptospirosis es mundial, excepto en las regiones polares. Ok, gracias. Ok. Bueno, vamos a finalizar las exposiciones con el tema de COVID, ¿verdad? Que ya están listos, veo yo. Diego Umaña. Presente, doctor. Diego Mansor. Diego José Mansor. Presente. Ok. Roberto Mansor. Presente, doctor. Yajaira Valdés. Yajaira Carolina Valdés. Doctor, hola, buenos días, disculpe. Buenos Ella me días. dijo que tenía problemas de conexión. Ajá, sí, acabo de admitirlo. Bueno, vamos a ver si puede ingresar más adelante. Karen Vázquez. Presente. Sonia Vázquez. Presente. Gabriela. Presente. Bueno, vamos a Diego Mansor va a iniciar, después Karen Vázquez, Gabriela Viera y quiero ver, y Sonia Esther. Ujú.
Bueno, hoy el grupo número 12 va a presentar lo que es el tema del COVID. Bien. Determinantes sociales del COVID. En la introducción podemos ver que el COVID es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo del 2020 que las nuevas enfermedades por el coronavirus del 2019, COVID-19, puede caracterizarse como una pandemia. Entre los síntomas más habituales del COVID-19 es la fiebre, tos seca y cansancio. Cualquier persona a cualquier edad puede enfermar de COVID-19 y presentar un cuadro grave o morir. Siguiente. El COVID-19. Este virus se transmite de una persona a otra. En las gotitas que se dispersan cuando las personas infectan, tos, estornuda o habla. Bueno, en el cuadro clínico tenemos los síntomas más habituales que son la fiebre, tos seca y el cansancio. Y otros síntomas de menor, pues, que no son tan comunes, tenemos las molestias, dolores musculares, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. En el tratamiento médico, hasta la actualidad, los científicos están descubriendo el tratamiento adecuado para el COVID. Aún no hay un tratamiento oficial que sea la cura del COVID. Se necesita oxígeno para los pacientes que se encuentran más graves y aquellos que corren el riesgo de desarrollar una enfermedad severa. En el caso de los pacientes críticos, se requieren métodos de asistencia respiratoria más avanzados como respiradores. La dexametasona es un corticoide que contribuye a reducir el tiempo de los pacientes que están conectados a un respirador y que pueden salvar la vida de los que se encuentran en estado grave o crítico. Para el tratamiento que se envía a los pacientes sospechosos o que han dado positivo, les envían un kit en el cual está acetaminofén, ácido acetil salicílico, loratadina, vitamina C, vitamina D, zinc y citromicina. Siguiente. Como los determinantes de salud de COVID-19, mi compañero mencionó de que es una enfermedad respiratoria muy contagiosa y causada por el virus SARS-CoV-2. Los factores de riesgo como biología humana, la hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer, va a venir también a afectar a las personas de mayores de 60 años y síndrome de Down. Como medio ambiente, lo que es hacinamiento, hospitales, unidades de salud, centros de tamizaje, centros de vacunación. Y en el estilo de vida, el sedentarismo, fumar, el alcoholismo, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares crónicas, el asma, la obesidad, la ausencia del uso de mascarilla, ausencia de uso de lavados o desinfección de manos, cáncer y diabetes. En el sistema sanitario va a venir a afectar para aquellas personas que viven en un lugar de déficit
de acceso donde no hay centros de salud, centros de tamizaje gratuitos no se encuentran en puntos permanentes, y también las aglomeraciones en centros de tamizajes, aglomeraciones en centros de vacunación. Siguiente, por favor. Sí, ya se puede ver. La conclusión. No sé si se puede ver mi cámara. Creo que sí, se me trabó. Sí. Sí. Ok. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa y la mayoría de las personas que se enferman experimentan síntomas de leves a moderados y se recupera sin tratamiento especial. La población que tiene mayor riesgo de agravarse son las personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares y también los mayores de edad, como hablamos de personas mayores de 60 años. Sin embargo, es muy importante mencionar que cualquier persona tiene riesgo de morir, ya que esto va a depender de cómo actúa la enfermedad o el virus en el cuerpo. Los factores de riesgo no solo son la presencia de comorbilidades, sino también la ausencia del uso de mascarilla, la no desinfección de manos constantemente, el andar en lugares aglomerados, así también como factores mencionados en los determinantes de salud por mi compañera. Y la vacunación contra esta enfermedad es muy importante, aunque no funciona para evitarla, funciona para que la gravedad de la enfermedad no nos vaya a dar, ya que crea inmunidad a la población sin importar la marca de la vacuna. Así que es importante vacunarse, no importando cuál sea. Siguiente, por favor. Las recomendaciones: vacunarse, como ya lo había mencionado, el uso de mascarilla, pero el uso correcto de la mascarilla que cubra nariz y boca, evitar las aglomeraciones y mantenerse en lugares ventilados, en lo posible evitar los espacios cerrados donde no hay circulación de aire fresco al exterior, además mantener la distancia de 6 pies de las demás personas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos también, especialmente después de verse en un lugar público, después de sonarse o toser, antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño. Y si cuida a persona enferma, después de estar con esas personas, lavarse las manos también. Cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar. Limpiar y desinfectar las superficies que ha tocado más personas y monitorear todos los días la salud. Siguiente, eso creo que sería todo. Las bibliografías. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Yo tengo una también, que lo mencionó muy bien Sonia, ¿verdad? De que la vacuna no es que no nos va a dar la enfermedad, sino que evita casos graves, ¿verdad? Con la variante Delta, protege esta vacuna contra esa variante. ¿Qué piensan ustedes o qué han leído de eso? Si han leído acerca de la variante Delta. Estaba leyendo, no recuerdo cuál, pero había una que sí. Pero como es algo que todavía se está estudiando, ¿verdad? Solo habían mencionado de una, pero el nombre sí no recuerdo cuál. Y también, doctor, agregar de que, o sea, no necesariamente, sí ayuda un poco, ¿verdad? Porque siempre es el virus, pero no va a ayudar de la misma manera porque la vacuna no ha sido creada específicamente para este tipo de variante. Muy bien, Diego. Sí ayuda, ¿verdad? Como, no sé si alguien más de los grupos, del integrante de los grupos va a mencionar algo más o acerca de la variante. No, ¿verdad? Vaya, entonces sí ayuda, ¿verdad? Pero habían unos estudios y como dice Sonia, todo está en estudio, ¿verdad? No podemos decir en exactitud directamente sí o no protege, ¿verdad? Pero según los estudios que hasta ahorita, el momento, han realizado, entonces se dice que sí, sí ayuda con variantes Delta, la Pfizer, la Moderna, incluso la AstraZeneca decían de que también ayudaba acerca a prevenir este virus Delta, esta variante Delta, perdón, pero lo que hacía es que los síntomas graves son los que no, al tener las dos vacunas, los síntomas cambian, ¿verdad? Según en un estudio que estaba leyendo yo. Entonces, si tenemos una vacuna o las dos vacunas, lo que ya nos puede dar es un resfriado común.
sin casos de disnea, sin casos de dificultad respiratoria o casos graves, ¿verdad? Entonces, sí, ayuda la vacuna, pero como mencionábamos, es de esperar más los estudios, ¿verdad? Ayuda más que todo a los síntomas, que no se compliquen y que no sean graves. ¿Preguntas del grupo 1? ¿Preguntas? Yo tengo una, doctor. Sí, Claudia. Yo quisiera saber qué variantes del COVID circulan en El Salvador. Hasta la Hasta la fecha. fecha, bueno, si quiere le digo yo porque ya pasó, ¿verdad? Sí, Hasta la Roberto. Tú, fecha Roberto. circula la variante alfa, gamma, delta y lambda por el momento. Y solo eso. Sí, por el momento sí, ¿verdad? Solo que la que han informado más es la delta, ¿verdad? Por el grado de contagiosidad que tiene. ¿Pregunta, grupo 1? Mencionaron muy bien los factores determinantes. El hacinamiento influye bastante también acerca de sobre el contagio, ¿verdad? Que ha tenido esta enfermedad. La última pregunta. ¿Qué síntomas presenta la variante Delta? En la variable delta se encuentra los síntomas de tos, congestión nasal, estornudo, dolor de garganta, cefalea, fiebre y pérdida del gusto y del olfato. Sí, Yajaira, también algunos estudios mencionaban de que con esta variante no puede haber pérdida de olfato y de gusto. Todavía está en estudio, ¿verdad? Eso es lo que leí y escuché. Entonces, que esta variante sí da todos los procesos gripal, ¿verdad? Pero lo que tiene es que no hay pérdida de olfato y del gusto, ¿verdad? Eso todavía está en estudio, pero eso sí más que todo como la diferencia, ¿verdad? Y que se podría confundir más con un resfriado común. Exacto. Así es, Sonia. Sonia, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien con los determinantes sociales. Entonces, los felicito a todos los grupos. Explicaron muy bien. Conocimos un poco acerca de cada una de las patologías. Conocimos un poco acerca del cuadro clínico, un poco del diagnóstico, un poco del tratamiento. No enfatizándonos mucho en eso, pero sí en los determinantes sociales, cada uno, ¿verdad? Ustedes ven cómo influye cada uno, tanto la biología, el estilo de vida, el medio ambiente y el sistema sanitario. Entonces, por eso es necesario hacer este ejercicio, ¿verdad? Además de aprender un poco acerca de la patología, comprendimos cuáles son sus factores de riesgo, ¿verdad? Muy bien, me parece que realizaron una buena investigación, resumieron muy bien el tema. Algunos escuché que utilizan buenos temas. Dice que, ¿cuál es el tratamiento actual del COVID? Dice. No sé si el grupo quiere responder. Sí, se lo mencionó, creo que mi compañera, aquí se le da un kit, no sé si, bueno, creo que en la presentación estaba la foto, ese kit viene el acetaminofén, el ácido salicílico, que es aspirina, loratadina, vitamina C, D, zinc, y creo que se me está olvidando una, ivermectina. Ivermectina. Algunos agregan el antibiótico, ¿verdad? Que la citromicina. Entonces, ese es el kit, ¿verdad? En casos que se pueden manejar en casa, ¿verdad? Ese es el tratamiento en formas, por decir, no graves, ¿verdad? Que su saturación de oxígeno, no hay disneas. Entonces, se puede tratar en casa.
o cuando ya se les da de alta del hospital, ¿verdad? Se llevan su kit para continuar el tratamiento. Ya en casos graves, sí, ya dexametasona endovenoso, antirretrovirales, anticoagulantes, ya no la aspirina, sino que heparina, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué más? Sueros intravenosos,